Estamos en línea con Guillermo Nuech. Guillermo es psicólogo, coordina el programa de prevención del uso problemático de sustancias en ámbitos laborales. Buenas tardes, Guillermo, ¿nos escuchás? Sí, te escucho perfecto. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Lo dije bien al título? Maravilloso, maravilloso, muy bien, muy bien. Te saluda Alicia Peirano y Catalina Castro, está acá conmigo, este es el espacio de Pensando en Familia. Y bueno, queríamos hablar un poquito sobre esto, qué significa la prevención del uso problemático de sustancias y en el ámbito laboral encima. Bueno, les cuento brevemente. Esto es un programa que pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental y Atención a las Adicciones de la provincia de Buenos Aires. Nuestra tarea fundamentalmente es conectarnos con la mayor cantidad posible de organizaciones laborales, sindicales o empresariales, para brindarles la posibilidad de conversar con los trabajadores, con la mayor cantidad posible de trabajadores, sobre problemáticas del uso de sustancias. Todo consumo de sustancias es problemático, pero cuando uno piensa hacerlo en ámbitos laborales, la complicación es aún mayor. Por eso que la función nuestra no es solamente juntarnos con el trabajador, sino también, en caso que fuese necesario, poder ofrecerles la red pública que depende del Ministerio de Salud, que está en el conurbano y en distintas localidades de la provincia. Un poco esta es la idea de nuestro programa dentro de la subsecretaría. Perfecto. Guillermo, y cuando vos hablás de sustancias de uso problemático, clarificanos un poco, estás hablando de drogas, de alcohol, de alguna cosa. Sí, nosotros hablamos de sustancias psicoactivas. Cuando hablas de sustancias psicoactivas tenés que pensar en toda sustancia que cuando ingresa en el cuerpo produce algún tipo de cambio, tanto a nivel psicológico como a nivel fisiológico. Y en esa rama tenés que pensar desde el alcohol hasta sustancias más duras, indudablemente, ¿no? Pensamos en eso. Yo sé que el término uso problemático de sustancias es un término complejo, sí, y un término de debate, indudablemente. Para nosotros mismos, interiormente, es un término de debate, porque indudablemente hablar de un uso problemático dejas entrever que hay un uso que quizás no es problemático. Claro. Ahora, más allá de esta línea compleja y de debate, nosotros siempre animamos a pensar, en primer lugar, en un ámbito del trabajo, cualquier consumo, no importa el estadio en que esté el consumo, es problemático. Claro. Siempre es problemático. Y en lo que hace a la sociedad, me parece bien el hecho de hablar menos de adicto y más de uso problemático de sustancias, pero hay que entender que la mayoría de los que han quedado pegados a algunas sustancias en una primera instancia pensaron que podían manejarla y que tenían control de ese consumo, y la triste realidad es que en la gran mayoría de los casos esa línea es muy finita y se pasa casi sin darte cuenta. Guillermo, por ejemplo, una sustancia, por ejemplo, un energizante, sí. Esto puede ser una marca, pero esos energizantes, sí, que modifican el comportamiento del cuerpo, o alguien que no duerme muchas horas y toma algo en la estación de servicio como para seguir tirando toda la noche, ¿eso se considera una sustancia psicoactiva que afecta al cuerpo, digamos? No directamente. Para que vos tengas una idea, tomar una latita de estos energizantes es como tomarte 10 cafés expresos, claro, para que tengas una idea. No está dentro de las catalogadas sustancias, es verdad. De todas maneras no deja de ser una cuestión compleja. Me acuerdo hace unos años atrás teníamos un ministro de salud que a mí me causó gracia, pero en realidad tenía razón. Cuando salió esto de bebida energizante, decía, miren chicos, si ustedes quieren tomar una bebida energizante, díganle a la abuela que les haga una sopa, y no necesariamente comprar una de esas latitas. Esas latitas tienen además no solamente el hecho de poder por ahí despabilarte un poco más, sino que disimula esa bebida energizante. Aparentemente vas a poder tener un poco más de aguante para tomar alcohol, con toda la complicación que eso significa, ¿no? ¿Cómo está, porque no es que el alcohol deja de estar en la sangre, sino que Catalina, ¿cómo estás? ¿Es común, se ve en los ámbitos laborales el consumo de este tipo de sustancias? Mirá, te voy a dar 2 datos. Cada vez tenemos más trabajo. Tener cada vez más trabajos en este ámbito significa que la cosa
es complicada, ¿no? O, claro, si tuviésemos menos trabajo estaríamos en problemas nosotros, pero paradójicamente tener más trabajo en este ámbito significa que la cuestión se está desbordando. Y cuando una persona que tiene cierta tendencia a consumir, no vamos a decir adicto como vos decías, ¿no? Pero uno podría llegar a pensar que el ámbito laboral puede ser como un freno para ese momento de consumo. Si esto no sucede, estamos hablando de una persona que realmente ya no está teniendo un manejo de su consumo, ¿no? Sin duda, en primer lugar, la importancia del trabajo es fundamental para el individuo, para el ser humano. Es decir, el trabajo no solamente dignifica, sino que además de dignificarte, te da toda una red de contención que es importantísimo para el ser humano. El inconveniente, ¿cuál es? El consumo de una sustancia en el ámbito del trabajo va a generar ciertos riesgos que, depende de la actividad puntualmente, a veces está en juego no solamente la vida de quien lo consuma, sino la vida de terceros. Y además genera normalmente conflictos de relación entre las personas. Y la estabilidad laboral, ¿no? Y la estabilidad laboral, indudablemente. Lo que pasa es que aquel que esté afectado por el consumo problemático de una sustancia, si hay algo que no le falta es quedarse sin trabajo, porque posiblemente es la única red que le está quedando en la vida. Si vos encima le sacás eso, la persona va a estar aún más complicada. Entonces hay que trabajar mucho en la prevención, para intentar de alguna manera generar sensibilización, concientización, ¿no? Concientización. ¿Y existe algún tipo de legislación o reglamentación en cuanto al vínculo entre el empleado y el empleador con respecto a este tema? A ver, hay algunas variables legales que podrían tomarse para algún tipo de conflictos. De todas maneras, en la mayoría de los casos, lo que se anima es a las organizaciones laborales es a generar algún tipo de marco regulatorio interno para quien entra a trabajar en una empresa X, sepa cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Claro, como un código de convivencia. Exacto, un código interno confidencial, indudablemente, porque acá no estamos hablando de mandar al frente a nadie, ¿verdad? Sino de brindar la posibilidad para que aquel trabajador que tiene este problema pueda llegar al tratamiento, y si es que acepta ese tratamiento, no va a ser afectado su continuidad laboral. Claro, esto que yo te lo digo así tan sencillo y tan rápido, no lo es tan fácil. Hay que caminar un camino largo, por lo general, para lograrlo en todo sentido. Guillermo, y vos trabajás, dijiste claramente, en el tema de la prevención. Ahora, claramente también estás involucrado en cuando ya está sucediendo que la adicción está presente, en la recuperación de esos adictos, me imagino, ¿no? Sí, es verdad. Yo desde hace 14 años que trabajo puntualmente en áreas de prevención, y lo hago porque es lo que más me apela, indudablemente, en lo que hace a esta problemática del consumo de sustancias. No es menos cierto que solés tener contacto con personas que tienen esta dificultad, y es algo complejo de abordar, indudablemente. ¿Qué es lo que más se consume en el ámbito laboral? Sin duda el alcohol es una de las sustancias que más se consume, y después no solamente en los ámbitos del trabajo, sino también en toda la sociedad está creciendo de una manera emergente y preocupante el consumo de marihuana. ¿De marihuana? De marihuana, claro, sí. Lamentablemente, y lo digo con dolor y con preocupación, se ha naturalizado el consumo de marihuana de una manera sumamente preocupante. Y cuando vos naturalizás una sustancia, daría la impresión como que el desubicado sos vos si no la consumís. Claro. Y además a veces escuchás mensajes de algunas personas conocidas que abiertamente hacen una defensa del consumo de marihuana, y después es muy difícil de revertir esos mensajes. Claro, además está abierto el debate de la legalización o no de legalización, o sea que estamos... Indudablemente, es un debate largo, y que creo que el debate debe seguir existiendo antes de ponerse a poner una ley que después tengas que ver cómo la puedes barajar, indudablemente, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias o los primeros síntomas del consumo de marihuana? El consumo de marihuana naturalmente no es, es decir, es mucho más adictivo, por ejemplo, el tabaco que la marihuana, en el sentido de, yo tengo amigos, inclusive fumadores, que han dejado de fumar tabaco hace 8 años atrás, y me siguen diciendo: vos sabés, Guillermo, que yo termino de cenar
y me muero por prender un cigarrillo, independientemente de que hace 8 años que dejé de fumar. La marihuana quizás no tiene ese nivel de dependencia, ¿no? De apego. Ahora, una vez que empezaste a consumir, indudablemente va a generar conflictos de atención, y más sumado a las problemáticas respiratorias y demás, como el tabaco, ¿no? Pero además vas a sufrir naturalmente un deterioro en la atención, un desinterés marcado, y eso va increyendo. No es una cuestión que llegas hasta un punto y ahí llegas, sino que va increyendo, y es complejo en todas las áreas de la vida, indudablemente. Pero vuelvo a insistir, está naturalizado y daría la impresión que el que estás en falta sos vos si no lo consumís. Claro. Y eso es un terrible problema en nuestra sociedad. ¿Y por qué crees que aumentó tanto el consumo de marihuana? ¿A qué se debe? Es una buena pregunta. Yo creo que, mira, y quizás me equivoco en lo que te digo, pero me da la impresión que nosotros somos, diría mi abuelo, somos muy veletas. Y muchas veces muy veletas, ¿no? Y nos manejamos muchas veces por ondas, ¿no? Y por modas. Y me parece que este momento particular de nuestra sociedad y de la juventud en particular, aunque no solamente de la juventud, es el consumo de marihuana. Quizás hace unos años atrás podía ser otra, ahora es la marihuana. Pero vuelvo a insistir, cuando agarrás esa onda del consumo, es complejo después dejarlo. Siempre hay que estar adelante del caballo y no detrás del caballo. Después es complejo. Guillermo, bueno, y para cerrar, una última pregunta. Vos estás trabajando a nivel provincial, dijiste en el Ministerio de Salud. ¿Cómo se siente desde tu lugar de trabajo toda esta movida que dicen que Argentina pasó de ser un país de tránsito a ser un país fabricante y productor de drogas duras? Obviamente con mucha preocupación, y es verdad, esa es la realidad, que nos toca vivir como Argentina. Esta es una realidad, que se quieran cubrir, bueno, correrá por cuenta de quien lo quieren cubrir, pero esta es la realidad de nuestro país. ¿Y te parece que hay una decisión política de no combatir la droga? No, yo no creo que... A ver, el narcotráfico es una cosa y la atención y la prevención es otra cosa. No es la misma concepción. Con esto yo no quiero evadir el tema del narcotráfico, ¿no es cierto? Sí. Pero hay ámbitos dentro del organismo nacional y de la policía que debe trabajar fervientemente en lo que hace el narcotráfico. Nosotros desde el Ministerio de Salud y en algunas provincias también desde el Ministerio de Acción Social trabajamos en lo que hace a la prevención y a la atención. Ahora, indudablemente hay que hacer mucho énfasis. Yo no creo que a nivel nacional haya un desinterés de tratar esto. No creo. Puede ser que haya distintos discursos en función de la conveniencia de lo que se dice oportunamente, claro, pero que la preocupación está en el tratamiento, en la prevención. De hecho, no es porque yo sea demasiado importante, pero yo trabajo con otros colegas en muchos lugares de la provincia, trabajando fervientemente en la prevención y en el contacto directo con la persona, no desde el discurso, sino desde la charla persona a persona con la otra persona, valga la redundancia. Bien. Bueno, Guillermo, la verdad que clarísimo, quedamos en contacto para futuros encuentros y usar nuestro programa para lo que quieras difundir desde tu ámbito de trabajo. Te puedo dejar un teléfono, ¿sí? ¿Cómo no? Te voy a dejar un teléfono y un correo electrónico. Cualquier persona que esté complicada a nivel directa con el consumo de alguna sustancia o algún familiar que tiene algún ser querido que está complicado con esta cuestión, los animo a que llamen al 0800-222-5462. 0800-222-5462. Eso es una atención que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Perfecto. Y si quieren un correo electrónico, les dejo el mío particular del trabajo, que es ámbito laboral sada, todo junto, ámbito laboral sada, @gmail.com. Lo que quieran, estamos a disposición para poder darles una mano. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, hasta siempre. Chao, chicas, un beso y cualquier cosa a disposición de ustedes. Hasta luego.